Buenos días, una vez más a todos los presentes de este segundo día del segundo Simposio Internacional de Altas Capacidades en Granada, que organizan el Colegio Compañía de María junto con la Universidad de Granada. Nosotras somos María y Carmen, alumnas del Colegio Compañía de María, y seremos vuestras presentadoras en estos 3 días. Hoy hemos tenido que madrugar un poco más para estar aquí con vosotros, y entre las prisas y los nervios casi no llegamos. Pero bueno, lo importante es que venimos con la misma ilusión y un poco más relajada, aunque solo un poco. Licenciada en Psicopedagogía, nuestra primera invitada es una apasionada del deporte y de la naturaleza. Antonia González Perán disfruta escuchando música actual y haciendo viajes improvisados. Uno de sus objetivos es aprender a tocar bien la guitarra. Si quiere, al final del simposio nos hace una demostración con una que le tenemos preparada. No, es broma, no te preocupes. Un aplauso. Gracias. Buenos días, muchas gracias por vuestras amables palabras. Vaya, vaya. Pues estoy de verdad enormemente agradecida al Comité Científico y organizador de este segundo simposio internacional por la ocasión que me brindan de poder divulgar una visión de las altas capacidades desde la visión del profesorado, pero sobre todo con el ánimo decidido para colaborar en la innovación, para seguir mejorando la atención del talento. Para todos los que estáis aquí, seáis docentes o no, todo mi reconocimiento por ver y demostrar pues vuestro interés por mejorar siempre la atención de nuestros chicos más capaces. Y además, estando bajo el techo de la Universidad de Granada, siempre digo que todo debe de ser excelente. Comenzaré con una breve historia, aprovechando que mañana vamos a compartir momentos con expertos en inteligencia artificial. Allá por el 2010, un gran equipo de mentes brillantes creó en Londres A lo mejor esto es lo que me faltaba, que no le he dado anteriormente. Esto entraba dentro de la introducción. Bueno, pues ahora sí estamos. Esta era la introducción que tenía preparada, disculpad. Bueno, pues allá por el 2010 se creó una empresa en Londres y el motivo era desarrollaron un sorprendente algoritmo artificial donde le llamaron red neuronal artificial, que según ellos explican, aprende por sí misma. Quiere decir, ¿no se oye? ¿Ahora sí? Vale. Y lo hace siempre desde cero, sin recurrir a bases de datos externas. En el 2015 comenzaron jugando y derrotando primero a campeones y después a campeones humanos, y después también se propusieron pues ganar a máquinas especializadas en otros juegos, que también lo lograron. El 4 de diciembre de 2017, el prodigioso artificial AlphaZero, tras solamente 4 horas de aprendizaje, qué envidia, ¿verdad?, pues, y partiendo únicamente del conocimiento de las reglas del juego, derrotó a ese motor digital de ajedrez Staffy 8, que es uno de esos referentes de ajedrez electrónicos, ganando de 100 partidas 28 y empatando otras 72. La denominada inteligencia artificial no solamente se basa en las matemáticas puras o en esa avanzada programación, busca también utilizar y copiar los aportes de la evolución natural apreciada en la adaptación y en el aprendizaje de los seres vivos a través de millones de años. Según nos cuentan los científicos y algunos de sus autores, afirman que un dispositivo siempre aprende si es capaz de asimilar la experiencia y lo utiliza para llevar a cabo o mejorar la realización de una nueva tarea. Otros definen que aprender significa mejorar, pero también innovar. Quiere decir que aprender a resolver una tarea no realizada anteriormente. Según nos cuentan
estos científicos de la llamada neuroeducación, con ella no solamente pretenden desarrollar a las máquinas, sino también al mismísimo ser humano. Y podemos decir que de momento la diferencia de procesar, de relacionar, de comparar la información entre una máquina y esas habilidades más humanas como es la intuición, el sentido común y tantas otras facetas que investiga la neuroeducación, nos dice que no se puede copiar literalmente ese algoritmo en un cerebro humano, por ahora. Como veis, tenemos muchas neuras sueltas. Si ya hemos visto que la ciencia es capaz de diseñar una máquina que sin ninguna experiencia previa aprende por sí misma, sabemos también que todos nuestros avances culturales como especie se han transmitido por el aprendizaje y existe, según nos demuestran los investigadores científicos, entre un 2 a un 20% de mentes brillantes en nuestras clases. La primera cuestión que os presento es: ¿por qué sistemáticamente en España demostramos que en nuestra educación obligatoria no somos capaces de lograr que el alumno alcance siquiera esa media de la Unión Europea en el nivel de mayor excelencia educativa? Los datos son tenaces y en la prueba de competencia de resolución colaborativa de problemas del PISA de 2015, de los datos del 2018, todos sabemos por qué, mejor ni hablamos. En España logra ese raquítico 4% de estudiantes que alcanza ese nivel máximo, la media de la Unión Europea nos dobla, y en Singapur sube hasta ese 21%. ¿Se puede afirmar que los jóvenes más capaces de España son 5 veces menos que en Singapur? ¿O quizás tiene que ver esto en cómo nos organizamos y cómo lo atendemos en su aprendizaje? Canadá y Australia nos cuadriplican en esta ocasión, como podéis ver en la imagen. Y en Japón y Estados Unidos, pues nos superan ese triple, como podéis apreciar. Se llama la brecha de excelencia y hay que cerrarla ya. Existe otra brecha, la brecha de logros mínimos, es la que relaciona a todo ese alumnado que no alcanza ni siquiera ese nivel de rendimiento más bajo. Es en la misma prueba que anteriormente, aun siendo mejorable, por supuesto. Nos podemos felicitar que España estamos ahí, llegamos a esa mitad del porcentaje medio de la Unión Europea, justo al revés que antes. Incluso estamos menor un poquito al compararlo con Estados Unidos. Conseguimos el mismo dato con Australia y estamos a 1 con Canadá. Donde sí podemos apreciar un poquito la diferencia es con Singapur, pero simplemente porque en estos países este tipo de alumnado no existe. Os puedo decir aún más citando a una de nuestras leyes orgánicas relativas a la educación vigente en España, que incluso se espera otra nueva, que no será por leyes, a igual que las neuras de antes. En este caso me refiero a la Ley de Educación LOE, que dice textualmente en su preámbulo, dice: la respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. En ese todo se incluyen dificultades, trastornos de aprendizaje y también altas capacidades. Si queremos cerrar esas dos brechas, o al menos mejorar la más abierta y evidente, la de la excelencia, que nos separa de esa referencia mundial, de ese
es oportuno hacernos los docentes, no sé si estamos muchos docentes aquí, pero es importante que nos hagamos los docentes las siguientes preguntas. ¿Se adapta habitualmente de forma personalizada el currículum educativo obligatorio a las diferentes capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje en nuestra aula? ¿Proporcionamos en nuestros centros, dentro de nuestro horario obligatorio y gratuito a nuestros aprendices más brillantes, situaciones o presiones de aprendizaje lo suficientemente estimulantes y relevantes que le hagan crear esas estructuras de conocimiento propias y eficaces ante situaciones aún no enseñadas? Ese aprender que decíamos antes. ¿Estamos suficientemente formados, el profesorado, y organizados los centros para trabajar de forma colaborativa, aplicar metodologías activas e inclusivas a nuestros aprendices con altas capacidades, con ese enfoque interdisciplinar de la enseñanza? Dejo en el aire pues, las respuestas, pero siempre he creído que para poder solucionar algo es necesario antes hacernos y formularnos las preguntas adecuadas. Ahora expongo otro tema. Estamos en un simposio de altas capacidades intelectuales y doy por hecho que todos los que asistimos a estos eventos, pues con mayor o menor profundidad, podemos saber lo que son estas. Lo que no estoy tan segura que sea del control, como yo digo, de dominio común, es cómo se contabilizan las altas capacidades. Es decir, cómo se cuentan realmente en esas detalladas tablas que los medios oficiales de la Administración publican anualmente. Las últimas cifras definitivas son del curso 2017-2018, las proporciona la web del Ministerio de Educación, y en él incluyen en esta definición a 34.113 jóvenes españoles. Todos estos porcentajes están relacionados, por supuesto, siempre con esa matriculación de régimen general. Y como veis, no llegamos ni siquiera a ese 2% citado, muy a menudo por los expertos, como el mínimo, y quedando muchas comunidades bastante todavía más atrás. El promedio nacional de altas capacidades de un escaso 0,45%, pero en Andalucía, afortunadamente, nos hace esbozar una tímida sonrisa porque estamos ahí, doblamos, ¿no? Estamos en un 0,98%. Y solamente nos supera Murcia, en la que mucha influencia ha tenido y ha aportado todo ese enorme trabajo que han realizado desde el 1992, pues todo ese grupo de altas habilidades de su universidad. Ayer nos habló Carmen Ferrandi, que sabe mucho de ello. Podemos, en un principio, pensar de una manera muy superficial, pensar que todas estas diferencias pues, se tratan exclusivamente pues, de esas variadas aplicaciones en las competencias educativas, de esas 17 competencias educativas de la autonomía española. Presunción, a mi juicio, que es demasiado simple. Digo que esta hipótesis no se mantiene porque, aunque no voy a mencionarla expresamente, existen apreciables diferencias en cuanto observamos los datos en detalle si descendemos a compararlas entre las diversas etapas educativas entre sí, incluso hasta dentro de las propias comunidades autónomas. En aras de fundamentar un poquito más toda esta mi opinión, os traigo los datos oficiales de una comparativa, en esta ocasión, solamente del alumnado matriculado en Andalucía en la etapa de educación primaria, solamente ahí, de 2017-2018, diferenciando por provincia, por un... os lo voy a enseñar, quizás a través de este código de barras lo veréis. Recordamos, estamos con la misma normativa y bajo la misma administración educativa. En Andalucía, en educación primaria, ya superamos ese muro del 1,33% de alumnos de alta capacidad censado, pero a costa de esas diferencias entre las distintas provincias, que pienso que deberían ser menos evidentes, porque
así digo, ¿hay el doble de talento en Granada que en Almería? ¿Podrá soportar nuestra capital ser la sexta de las 8 provincias? ¿Qué está pasando con Cádiz? Si se aplica el mismo protocolo de identificación, si los criterios para ellos son los mismos y donde la normativa educativa está unificada, entonces, ¿de dónde están surgiendo todas estas diferencias? Como he dicho antes, para encontrar buenas soluciones antes tenemos que hacernos las preguntas adecuadas. Pienso que aquí, universidad, tenemos un campo magnífico de investigación. Por favor, ayudadnos. Pero me atrevo a daros una posible idea totalmente personal y, por lo tanto, recusable. Pero, ¿de dónde puede venir toda esta disparidad? Seguramente algunas de las familias aquí presentes, si tenéis matriculado a vuestro hijo o a vuestra hija en Andalucía, ya tendréis un documento que acredita sus altas capacidades. Con él en la mano, la mayoría puede que penséis que ya está vuestro hijo o vuestra hija en esos 34.113 jóvenes citados antes, ¿verdad? Pues no, no es así en todos los casos. Me voy a explicar. Para saber quién está en ese censo, nos tenemos que ir a... ¿Ahora? Se ha ido. Está encendido, pero se ha ido, ¿eh? Bueno, lo digo más alto. ¿Se oye bien si estoy sin micrófono? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues entonces seguimos. Hola. Antonio. Ay, perfecto. No hay. Mi padre siempre decía que no había problemas sino buenas soluciones, así que estupendo, muchas gracias. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, pues para saber para qué sirve leer la letra, que se lee desde ahí. Vale. Estaba diciendo que cuando vosotros rellenéis un papel que acredita las altas capacidades de vuestros hijos, no tenéis que leer siempre esa letra cursiva que hay debajo del título del documento, ese párrafo inmediatamente superior por encima de la firma, y ahí veréis para qué sirve el único objeto de esta certificación. Nos dice que para la admisión ante una nueva matriculación en un centro escolar, aunque de rebote, nos sirve para pedir esa ayuda por altas capacidades. Para saber quién forma parte de esos 34.113 jóvenes de alta capacidad, nos tenemos que ir a esa documentación metodológica que acompaña pues siempre esa publicación de los datos del Ministerio. Y ahí sí que descubrimos quién entra en ese censo, y esto vale para toda España. Y nos dice... alumnado valorado como tal por los equipos y por los servicios de orientación educativa, que recibe atención educativa a través de medidas específicas, esas adaptaciones curriculares de profundización o ampliación, flexibilización del periodo de escolarización y o participación en los programas extracurriculares de enriquecimiento. Y además, por si hay alguna duda todavía, aquí muestro una cita textual que recoge el tutorial del PECAI. Es un programa único en Andalucía que vamos a hablar un poquito más tarde. Está disponible en Seneca, es la plataforma de gestión del sistema educativo andaluz, donde en su página 2 nos cita y nos dice: es importante destacar que el PECAI deberá estar bloqueado en Seneca para que sea considerado válido administrativamente y forme parte oficialmente de la atención educativa deferente a la ordinaria recibida por el alumno o la alumna con necesidades educativas especiales de apoyo educativo. Esas NEAI por altas capacidades. En Román Paladino, que diría Gonzalo de Berceo, el alumnado de alta capacidad intelectual
antes del envío de la información por la comunidad autónoma al Ministerio Nacional, tiene que tener anotada, es decir, requerida, la determinación de necesitar algunas de las medidas que se consideran de atención específica y además dicha medida tiene que estar completada y bloqueada en el sistema para que cuente como recibida. Mi opinión e hipótesis que os presento es: ¿vendrá motivada toda esta diferencia del porcentaje entre las altas capacidades no por la identificación realizada, sino por la respuesta educativa eficiente proporcionada por cada provincia? Y todo ello a pesar del gran esfuerzo que se está haciendo en identificación, que realiza todo ese protocolo de la Junta de Andalucía, que lo están haciendo tanto en primaria como en secundaria. Opino que la participación de los centros y el profesorado en general para proporcionar medidas específicas también influye mucho en esta estadística. Perdón, me he dado cuenta que voy quizá muy rápida diciendo siglas y respuestas, así que para los más profanos voy a aclararlas un pelín. Contamos con una medida específica, flexibilización o aceleración, que es conocida desde hace mucho tiempo, pues consiste en adelantarnos o acortar ese ingreso de la duración de la etapa educativa. Está regulada en toda España y debería, pienso, ser la última gran medida a adoptar cuando las demás pues se quedan cortas para estos chicos. Por otro lado, tenemos otra medida específica, es intermedia, las adaptaciones curriculares para altas capacidades intelectuales. Es posible que indistintamente se usen esas dos siglas, ¿no? ACAI y ACASI. En otras comunidades generalmente son estas dos las únicas medidas específicas, pero en Andalucía tenemos algo más de suerte. Contamos con 3, añadiendo el mencionado PECAI, ese programa de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Es la tercera cuestión que quiero presentaros ahora. En concreto, estamos hablando de altas capacidades dentro de la educación obligatoria y que sabemos que, según mencionan algunos neurocientíficos, entre ellos Silvia Sastre, a la que vamos a oír mañana, dicen que hasta aproximadamente los 12 o 14 años no será sensiblemente similar esa identificación de sus perfiles cognitivos respecto a los que tendrá de adulto. Es decir, la evolución de su futura capacidad intelectual, la denominada trayectoria educativa y cognitiva, todavía está variando durante la ESO, sin olvidar esa gran influencia que tiene el entorno en ella. Este alumnado, además de esa aportación voluntaria por parte de las familias, de ese informe psicológico, de la superación que tienen que hacer de esa batería de pruebas, requieren de una evaluación psicopedagógica oficial en el centro educativo, que determine, es la palabra clave, sus necesidades específicas de apoyo educativo y con ellas su respuesta educativa. Primero tendrán que hacer al menos las generales y después pues pasaremos a darle las específicas que necesiten. Por nuestra experiencia práctica, los docentes sabemos que en esas edades suele ocurrir que para integrarse mejor en ese grupo social y lograr un fácil reconocimiento o simplemente para no señalarse como diferentes, a veces los jóvenes se ocultan a las pruebas e indicios. Algunos, o mejor dicho, algunas, pues en el caso del género femenino sucede más a menudo, aprenden a mostrar un perfil más bajo que el real, dependiendo de la fortaleza del carácter que posean o de ese reconocimiento que aprecien en su entorno. También ya sea por una desmotivación que acumulan curso tras curso, a veces debido a esa excesiva superposición de contenido, o bien tal vez por mostrar esos comportamientos personales poco apropiados o quizás unido a esa falta de comunicación eficiente, puede parecer
a algunos de esos jóvenes con alta capacidad más cercanos a esas dificultades de aprendizaje o a un futuro fracaso escolar antes que apreciar en ellos a unas altas capacidades. Sea como sea, algunos de los aprendices que luego cristalizan posteriormente de adultos no superan ese cribado oficial de unos test estandarizados en la educación obligatoria o se ocultan voluntariamente en las pruebas de esas evaluaciones protocolizadas. Por otro lado, existen también otros jóvenes que sin llegar a poseer esos perfiles intelectuales excepcionales, simplemente son muy eficaces en la aplicación de sus funciones cognitivas, adecuada memoria, fluido razonamiento lógico y una buena expresión oral y escrita, manifestando además esa gran predisposición para enfrentarse solo o en colaboración con otros a los problemas, a los desafíos intelectuales, deportivos o artísticos, destacando en ellos. Es decir, que hay además otro alumnado que, a pesar de no superar esos requisitos para ser considerados de alta capacidad, los docentes sabemos que requieren de una atención educativa algo diferente a ese grupo ordinario en función de su desempeño académico, por su particular estilo y ese ritmo de aprendizaje. La legislación nacional en el 2014 le llama alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. Así pues, tenemos en nuestras clases, por un lado, a esas NEAI, por presentar altas capacidades determinadas, los talentos que se ocultan, junto a esos jóvenes de rendimiento y aprendizaje diferente. Esa triple población que combinan un potencial de futura excelencia que requieren de una atención educativa intensa para cerrar pues toda esa brecha de la que hemos estado hablando antes. Eureka, desde el 2017 en Andalucía existe otra posibilidad de respuesta aún muy desconocida por la familia y poco empleada por los centros, es el PECAI. En este simposio los docentes tenéis la oportunidad de comprobar qué son los programas de enriquecimiento curricular, unos PEC de alta exigencia como los que está desarrollando pues, el Colegio Compañía de María, que tan generosamente pues, están compartiendo. Además, a través del concurso del talento, ayer por la tarde también vimos estupendas experiencias educativas en otros centros y hoy por la tarde vaya a poder participar también de nuevas e interesantes experiencias que siempre nos darán nuevas ideas para trasladar a todas nuestras aulas. Pero un PEC, por muy bueno que sea, no es automáticamente considerado un PECAI en Andalucía. Lo voy a explicar un poquito más detallado. Un PECAI ya hemos visto que es una medida específica de atención educativa diferente a la ordinaria, es decir, es una medida específica para estos jóvenes con informe psicopedagógico y como tal, si el orientador o la orientadora lo determina como requerida y lo registra en Séneca como recibida, para ese joven contará como alta capacidad intelectual andaluza y también española. Aunque para recibir toda esta medida se necesita primero que algún docente o varios de ellos pues hagan y diseñen un programa de enriquecimiento, esos PEC que deben al menos incluir entre sus destinatarios a un estudiante con NEAI por altas capacidades. Lógicamente será al que se quiera atender y este programa se aplicará siempre dentro de horario escolar. Es su característica fundamental. Pero estos PEC, una vez que están creados todavía, pues no es una medida específica por sí misma. El tutor o la tutora es el que tiene que vincularlos, ese alumnado de alta capacidad, con los PEC. Eso sí convierte a los PEC en un PECAI, para que ese alumno en concreto lo reciba. Es importante conocer que un mismo aprendiz de alta capacidad puede aparecer en varios de los PEC creados en el centro. Estamos siempre en tantos como en los que se decida que son apropiados para este chico, para esta chica. A partir de que lo bloquee ese tutor o tutora, ese PECAI es cuando ya se considera que está proporcionada esa atención para ese joven de alta capacidad. Y entonces sale disponible para que se pueda valorar su seguimiento. Recordar que esta medida es específica, busca mejorar su experiencia de aprendizaje, afianzar la atención
en los procesos de aplicación de conocimientos y ampliar sus competencias con actividades de enseñanza, pues siempre más ricas, colaborativas y complejas. Por cierto, su evaluación por el equipo educativo docente siempre es cualitativa y no afecta a su calificación oficial ni de curso ni de etapa. Así que podéis estar también muy tranquilas todas las familias. Pero aquí no acaba la enorme oportunidad de esta medida. En Andalucía, a esos PECAIS creados, en principio, para atender a los chicos de alta capacidad, específicamente, además se le permite añadir también a otro alumnado. Ese alumnado lo tiene que definir el centro educativo porque son los jóvenes especialmente motivados por el aprendizaje. Eso lo tiene que recoger el propio proyecto educativo. Al igual que sucede con las altas capacidades de estos chicos motivados, tampoco son calificados, sino evaluados trimestralmente en esas reuniones que hacen los profesores en su equipo, en las reuniones ordinarias. Voy terminando. De esta forma, pues se puede trabajar de forma inclusiva a todas esas mentes más capaces dentro de horario escolar y junto a estudiantes de diversas capacidades, estén determinadas sus NEAI por altas capacidades, sean solamente alumnos especialmente motivados por el aprendizaje o de alto rendimiento. Es una triple población con más posibilidad de talento que hemos citado antes. La heterogeneidad temática de los PES y la interdisciplinariedad amplían todas esas presiones de aprendizaje pues de nuestros talentos y con ellas pues todas sus oportunidades. Incluso destaco que en estos PES en los que participan exclusivamente todo este alumnado, pues eleva siempre su rendimiento, la competición natural que surge, fomenta la aceptación social y le prepara para esa convivencia futura en ambientes profesionales. Como digo, es una flexible e innovadora herramienta que requiere de un verdadero liderazgo educativo por parte de los equipos directivos. Para aplicarla exige una adecuada organización interna de los centros, pero sobre todo para permitirles ese horario de aplicación y esa predisposición de la innovación por parte del profesorado para poderla llevar a cabo. Pienso que vale la pena explorar. Son medidas educativas, organizativas, que están al alcance de todo el profesorado y de todos los centros educativos, son legales e innovadoras. Desde la responsabilidad como docentes debemos de dar un paso decidido y debemos de aplicarlas pues de forma general. Soy consciente que condensar pues quizás todos los diversos conceptos que estoy intentando trasladar en tan breve espacio de tiempo pues es muy difícil, pero voy a abusar un poquito, Puri, aún más de vuestra paciencia. Me voy a atrever a presentaros muy sintetizado un último tema que estoy actualmente muy involucrada junto a un equipo magnífico de profesorado en un IES, yo le he llamado mentorías. Como especialista en atender directamente a jóvenes con dificultades y con trastornos de aprendizaje, veo diariamente que para ayudarles se necesita de una intervención longitudinal a lo largo de toda la estancia del joven en el centro, llevándolo a cabo de forma sistematizada y organizada. Pues bien, las altas capacidades también necesitan igualmente, ya desde la detección, desde los primeros indicios, una estabilidad en su seguimiento educativo, una figura educativa de apoyo docente y de referencia que sea muy estable, sobre todo también para la familia. Ese rol representado en las mentorías por una misma persona, o sea, un docente permanente en el tiempo, lo creo imprescindible para todo ese transcurso de nuestros jóvenes con talento en... No se ha pasado, ¿verdad? Ahora. Esa figura permanente durante todo el transcurso de su vida en el centro. Esa empática figura solamente será obligada a ser sustituida solamente en el cambio de la etapa de educación primaria a secundaria, pero sabemos que debe existir siempre esa adecuada coordinación durante ese tránsito. Las mentorías ya se aplicaron en el 2014 en un centro, en un colegio en Lucena, y ahora
se están desarrollando en un instituto de Priego de Córdoba. Son, la verdad, que no tienen nada que ver con las mentorías universitarias, aunque me encantan y las considero una excelente idea, son totalmente extracurriculares, están fuera de horario escolar y su fin pues se centra principalmente en esa motivación y en la captación del talento para fomentar sus estudios superiores. Sin entrar en detalle, os voy a comentar un poco cómo serían esas mentorías en primaria y en secundaria. El mentor es un experto en enriquecimiento con una buena formación en altas capacidades y se le asigna oficialmente al aprendiz con talento como una medida general de atención ordinaria en esas reuniones de equipo docente, recogiéndose pues en esa acta general para que se haga de forma legal. Una vez que ya se considera ese mentor, se le adjudica a ese chico con talento, pues se le da y se hace una entrevista con los padres. No es una figura únicamente útil para los jóvenes, sino que incluso con esa formación permanente apoya al profesorado, colabora con los docentes en ese cambio frecuente, bien por sustitución, interinidades, cambios de ciclo, de etapa. Son nombrados muchas veces por primera vez tutores de esos chicos con talento que desconocen muchas veces pues esas características básicas, esos antecedentes sociales, esos intereses vitales. Ahí están los mentores para ayudarles a reconocer todas esas referencia académica. Importante, su implantación no resta ni disminuye un ápice las funciones legales de las tutorías del curso, únicamente pretenden completarla. Sabemos que todos los tutores cambian cada curso, no es un nuevo rol administrativo. Hay que destacar que no va a destacar ni a descargar a nadie de su responsabilidad de esa atención a las altas capacidades que por normativa corresponde a todo el profesorado en su ámbito, en su área, en su materia o asignatura. Los mentores en la educación obligatoria aportan su experiencia, su guía de aprendices, apoyando a todos los equipos docentes del centro en la identificación de indicios, contribuyen siempre a elevar la personalización desde la inclusión de la enseñanza y colaboran pues siempre en esos posibles problemas de acoso, promocionando también a esos jóvenes ofertas e información a becas y actividades culturales. También proporciona al Departamento de Orientación y particularmente a los especialistas en ella, a un grupo de profesores pues bien preparados e interesados para atender al talento que con esa experiencia que tienen, con ese alumnado, insisto, con esa formación continua a través del paso de los años en metodología activa, en detección de indicios, en atención a las altas capacidades, estarán en la mejor disposición para colaborar e impartir esas medidas específicas que se establezcan, naturalmente sin ser responsabilidad exclusiva para ellos. Esta figura propicia una atención educativa personalizada, dinamizando ese horario de enriquecimiento, horario que debe de ser asignado por esa jefatura de estudios, estableciendo en esa justa equidad o incluso en coordinación pues con el ya clásico y habitual de refuerzo. Horario que sin avanzar de contenidos curriculares pues se desarrollan todas esas actividades de enriquecimiento, esos PES citados, promoviendo ese aprender, haciendo con ese núcleo de aprendizaje inductivo más eficaz. Desde hace varios años en este instituto se está llevando a cabo un plan de formación mentoría. Ya tienen muy claro qué tipo de persona con talento quieren desarrollar. Se tiene ya ese ciudadano futuro y excelente que queremos formar. Se cuenta con un censo de alumnado especialmente motivado de alto rendimiento y además pues ya se tiene esos documentos de registro de actividades, de entrevistas, dossiers de información para la familia, dossiers de información para el profesorado, planificadores, planes de evaluación para todas esas actividades de enriquecimiento, modelos de trabajo, de investigación, rúbricas para esas exposiciones orales. En fin, vamos poco a poco. Luego todo eso pues se recoge en todas las actividades en una carpeta o un portfolio individual para cada aprendiz. Las mentorías son uno de los 4 pilares de las medidas generales de atención ordinaria que sería y debería tener todo centro educativo para atender al talento. Las otras 3 pues sería, bajo mi personal punto de vista, la personalización del aprendizaje,
mediante esa aplicación de las metodologías activas, la permanente identificación de indicios de necesidades de apoyo educativo por altas capacidades, con ese consiguiente censo de alumnado especialmente motivado por el aprendizaje, junto al imprescindible cuarto pilar, el horario de enriquecimiento curricular que permita llevar a cabo actividades y esas situaciones de aprendizaje más complejas, motivadoras para el ritmo de esas altas capacidades. Sin tener estas 4 medidas generales de atención ordinaria en funcionamiento, difícilmente podremos llegar a aprovechar totalmente ese potencial de esa triple población que yo le digo que es la que tiene con más talento posible, que hemos citado antes, alumnado por NEAE de altas capacidades, alumnado especialmente por el aprendizaje o el talento oculto. Y sin la aportación, desde luego, de las competencias, de la motivación, de la creatividad de estos jóvenes, no podremos cerrar esa brecha de excelencia que tenemos tan abierta como pendiente. Bueno, aquí acaba mi tiempo concedido. No todos los temas que quisiera terminar con vosotros.